Cuando yo veía abajo la exposición que habéis puesto a la gente de Chuquervio, yo no conozco la Ribera Baixa y la Alta, y veía un río muy distinto al que yo voy a presentar ahora. Yo también os traigo unas fotografías para que veáis de lo que os estoy hablando. Pero aunque sean tierras muy distintas, están unidas por el mismo reguero de vida que es el río Júcar, ¿verdad? Y el documento es interesante porque, para que nos demos una idea, vamos a comenzar con esta imagen bucólica, si queréis. Esto es un aljibe. ¿Sabéis lo que son los aljibes, verdad? Bien, es una manera muy interesante en que las gentes que han vivido en nuestros campos han acopiado el agua como mejor podían. El que vivía al lado de una fuente tenía mucha suerte, que le corría el agua todo el día, o el que vivía al lado del río por aquí abajo la tenía al lado de casa, pero el que vivía en medio del páramo, la llanura, tenía que tomar el agua cuando llovía y guardarla ahí para poder utilizarla todo el año. Es decir, de entrada es interesante que hablemos de culturas que se adaptan a la realidad de los recursos de agua, frente a hoy en día que estamos hablando de culturas, de sociedades que rapiñan toda el agua que pueden. Y se habla de criterios de sostenibilidad, y es que es una palabra esto de sostenible que está ya tan manida que ya no tiene sentido, ¿no? Todo, ya sabéis que hoy en día todo le ponen en la coletilla sostenible, y automáticamente pareciera que eso ya es bueno de por sí. La última ley que han aprobado, la Ley de Economía Sostenible. Y como sabéis es más apoyar al ladrillo y más cosas que nos han demostrado que no son muy sostenibles. Por eso cada vez más, sobre todo cuando hablamos de recursos naturales, tenemos que hablar de decrecimiento en el uso de los recursos naturales. Hemos pasado con creces lo que son los niveles, los topes máximos, y o pensamos en gastar menos agua, máxime como el esquema que nos ponía el compañero Paco, máxime porque ya se ha demostrado que en los últimos años hay menos precipitaciones, hay menos agua en nuestros cauces, y es bien sencillo, si cada vez llueve menos, cada vez hay menos recursos para utilizar. Encontramos con que muchos espacios naturales están degradados y en su entorno se están realizando usos intensivos de agua para regadío en una agricultura que en demasiadas ocasiones tiene poquita utilidad social. Pero si hoy damos una vuelta por los campos de toda esta tierra, nos dirán que el campo está en ruina. Bueno, pues entonces ¿para qué queremos regar y regar y regar si hemos ido a la ruina? A lo mejor es que necesitamos otro tipo de agricultura, ¿verdad?, que tenga en cuenta lo que son los entornos locales y que cada vez más se muestra como la única salida frente a esta agricultura agroindustrial que todos y todas conocen. Y luego, esto sí que es gordo, ¿eh? El esquema de temas importantes dice, textual: la demanda de agua para los campos de golf será en 2015 entre 2 y 3 veces más que en 2005. ¿Vale? Cuando hablan de la restricción medioambiental, ahí vienen los temas importantes y ahí es donde ya se ve un esquema provisional que va a ser bastante cicatero. Vamos a ver, la restricción medioambiental es las aguas que hay que dejar en los ecosistemas, en el medio ambiente, para que los cauces de los ríos, para que los humedales, para que las fuentes, para que los regueros lleven agua. Y a partir de ahí, cuando eso está satisfecho, a partir de ahí podemos ver el agua que tenemos para otros usos. Se entiende el concepto, ¿verdad? La Directiva Marco del Agua dice, primero, el medio ambiente, y luego, la que sobre, la podemos utilizar a otros usos. Pues ahí, fijaros qué finos que son y cómo hilan. Y dicen, solamente habrá que tener en cuenta las descargas mínimas a los manantiales más significativos. Un montón de humedales que se les ha olvidado, entre comillas. El plan del Júcar aparece una serie de zonas húmedas que dice que hay que proteger. ¿Pero qué hacen? Solamente aparecen aquellas zonas húmedas que aún les queda un poquito de agua. Aquellas que nos cargamos hace 30 años ya no aparecen. Esas ya se dan a beneficio de inventario. ¿Me entendéis? Es decir, es un plan que no se plantea en ningún caso recuperar. La Directiva Marco del Agua no lo puede decir más claro. Lo primero, el medio ambiente. Lo primero, la recuperación de cauces y espacios naturales. Pues ojo, dice que se podrá hacer frente si hay consenso. Pero mire usted, ¿pero qué consenso tiene que haber? La ley es bien clara y dice que eso hay que protegerlo. Y a partir de que eso esté protegido y recuperado, plantee usted hacer usos a partir de ahí. Y si no hay consenso, no hay consenso. ¿Qué ocurre? Que tenemos que ir, como antes apuntaba Paco, a que haya de nuevo ahora un pacto entre los presidentes de la Generalitat Valenciana y de Castilla-La Mancha para que fruto de ese pacto acuerden lo que es lo mejor para... ¿Vete tú a saber? No.
Lo que dice la Directiva Marco del Agua es que lo primero son los requerimientos ambientales. La demarcación hidrográfica del Júcar tiene un montón de masas de aguas subterráneas, de acuíferos. Y salvo en algunos de ellos que sí tenemos una red de piezómetros relativamente amplia, en muchos de ellos no hay ni un piezómetro. Un piezómetro es un aparatito que sirve para ver si el agua del acuífero va hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Pues claro, ¿qué dicen desde el plan del Júcar? Que allí donde no hay piezómetro, esa masa está en buen estado. Y ya está. Es como el médico que no tiene el aparato de tomar la tensión, dice, no, pero por lo que yo veo, bien. O sea, es tan burdo como eso, ¿no? Cuando estamos hablando de recursos naturales, cataloguemos la situación de una masa porque conozcamos lo que hay ahí. Pues ojo, no solamente en el tema de niveles piezométricos, que es importante, lo que antes decía también el alcalde de Sueca, en el tema de nitratos y en el tema de pesticidas, otro tanto. Hay, creo que son 100 masas de agua subterránea. Pues tendrán controles de nitratos y de pesticidas a lo mejor en no más de 10 o 12. En el resto no tienen. Y dicen, como no hay datos, el estado es bueno. Un agujero negro es algo que todo lo que pasa por su alrededor, tal la fuerza de la gravedad que se lleva todo lo que por allí pasa. Pues el acuífero de la Mancha Oriental ha hecho lo mismo con las masas de agua de su alrededor. Ha bajado tanto su nivel que las que están a sus lados, como están contiguas y tienen conexiones, ¿qué ha hecho? Una especie de embudo, ¿verdad? Y se ha chupado toda el agua que hay al lado. Creo que es importante el tema de quitar todas las hipotecas que tiene el Júcar. El otro día lo volvíamos a decir en la jornada esta de Albacete, y antes lo ha dicho por aquí también el compañero. Es que el Júcar es un río que está muy bien, pero todo el mundo pone sus ojos en él. Y hoy en día el Júcar tiene, como sabéis, 3 trasvases, Y ya sabéis que el trasvase es algo que según la Directiva Marco del Agua no debería ocurrir. Hay que gestionar la cuenca, hay que evitar que los espacios se abastezcan con aguas de otras cuencas y nos tenemos que acostumbrar a utilizar los recursos que tenemos. El Júcar tiene 3 trasvases, el último fruto del acuerdo Bono-Zaplana, el que va al Vinalopó, que tantos quebraderos de cabeza os ha traído, eso es fruto del último plan, pero antes ya tenía el canal Júcar-Turia y hasta el Palancia, ¿no? Hasta la zona de Sagunto. Nosotros pensamos que hay que derogar esos trasvases, que las cuencas receptoras como son las del Vinalopó, la del Turia, la del Palancia, deben de gestionarse, deben de utilizar sus propios recursos, haciendo los cambios de uso que correspondan, utilizando en el caso que sea preciso recursos extraordinarios como la desalación. Porque lo que nosotros no estamos dispuestos a que el caudal ecológico del río Júcar se lo proporcione el embalse de Alarcón. Nosotros queremos que el caudal ecológico del río Júcar provenga de todo lo que es el acuífero de la Mancha Oriental y que los regadíos que hay en la Mancha, que son muchísimos en el entorno de Albacete, si se han de realizar los que socialmente convengan, se abastezcan con aguas superficiales. Porque con aguas muchos espacios del agua hoy están degradados en la cuenca media porque han dejado de manar las fuentes. Esto es la Huerta de los Pinos, en Villamalea. Estos son las salinas de Villalgordo del Cabril, en la provincia de Albacete. Lugares que han sido fuente de actividad económica, en definitiva de aprovechamientos del agua responsable, que baja. Si producimos interferencias como las estamos produciendo ahora, al final sufrimos en la cuenca media y volvéis a sufrir también en la cuenca baja, ¿no? Por lo tanto, el esquema provisional que ha salido, las organizaciones ecologistas tenemos bastante tarea para proponer a la administración hidráulica las cosas que entendemos no se están resolviendo de la manera adecuada. Y luego cuando veamos si la administración las asume o no las asume, ya veremos por dónde van los tiros, porque para que entendernos, el próximo plan del Júcar que venga se va a parecer muchísimo a lo que finalmente se resuelva en el esquema de temas importantes. Y si no comenzamos a ver que hemos sobrepasado con creces el límite y seguimos pensando que este río puede dar de beber y de regar a todo el que lo pida, pues al final mantendremos un cauce, evitaremos que se seque para que no se nos saquen los colores, pero alrededor será todo un ecosistema bastante deteriorado.